Buenos días con todos los presentes, soy el ingeniero Jesús Miranda y a continuación procederemos con una clase más del curso Señales y Sistemas. A ver, voy a hacer un ejemplo relacionado al tema de la clase anterior, pero antes quisiera hacer otro ejemplo, el cual pide realizar un sistema en paralelo, que no guarda relación con la clase anterior, pero lo voy a hacer porque así sigue la cronología de mi cuaderno. ¿Ya? Así que vamos. El ejemplo dice: realizar, ya lo dije, ¿no? Realizar el sistema en paralelo. ¿Qué es lo que nos da el problema? El problema nos va a dar el HDS. Y este HDS va a ser igual a 7S cuadrado más 37S más 51 sobre S más 2 sobre S más 3 al cuadrado. Ya, ¿cómo vamos a resolver esto? Solución. Lo primero que debemos hacer es factorizar. Entonces, esto vendría a ser igual a lo siguiente. Así empieza a resolverse. Lo vamos a factorizar. En este caso, para lo que nosotros factorizamos lo tenemos que separar en tres fracciones parciales. La primera fracción parcial va a contener este factor, que es el S más 2. Más aquí, como tenemos otro factor, pero un factor repetido, porque es S más 3 al cuadrado, le vamos a poner otras constantes, que va a ser lambda 1 y lambda 2. Esto aquí es una propiedad, ya la he explicado antes. Si por ejemplo fuera S más 3 al cubo, tendríamos aquí un lambda 1 con S más 3, acá un lambda 2 con S más 3 al cuadrado y acá un lambda 3 con S más 3 al cubo, y así sucesivamente, de ser el caso. ¿Y por qué aquí le puse el lambda y acá le puse C? Porque los lambda se van a obtener con una fórmula, que es una fórmula que ya les había dado antes para el caso de factores repetidos. ¿Ya? Entonces lo primero que vamos a hacer es encontrar esas constantes. ¿Cómo encontramos las constantes? Primero empecemos con C1. C1 es igual. Ponemos el factor de C1, que sería S más 2, y multiplicamos por el HDS. El HDS es toda la expresión original, que en este caso es 7S cuadrado más 37S más 51 sobre S más 2 sobre S más 3 al cuadrado. Aquí obviamente se va a simplificar este con este, y esto lo tenemos que evaluar en el polo. El polo de S más 2 sería menos 2, porque menos 2 resulta de igualar S más 2 a 0 y despejar la S. Al hacerlo, evaluando, en este caso tendríamos lo siguiente: tendríamos 7S cuadrado más 37S más 51 sobre S más 3 al cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Evaluar en S igual a menos 2. Y al evaluar me queda 5. Ya el proceso de evaluación no lo voy a hacer, porque solo es reemplazar el S igual a menos 2 en los valores de S y despejar y evaluar, o sea, hacer los cálculos. Ya, entonces ¿dónde sí nos vamos a tener que concentrar? En obtener los lambda. Obtener los lambdas es algo más elaborado. Entonces ya sabemos que este C1 vale 5. Ya, para obtener los lambdas tienen que recordar esta fórmula. La voy a poner con otro color. La fórmula es lambda R menos K es igual a 1 sobre K factorial por la derivada késima con respecto a dsk. ¿De quién? De S menos P sub I elevado a la R por X de S. Y eso lo evaluamos en S igual a P sub I. Ya esta fórmula ya la había dado y ya la expliqué. Lo que vamos a hacer es ir evaluando para acá igual 0, para acá igual 1. En este caso es para acá igual 0 y para acá igual 1, porque solo tenemos dos lambda 1 y lambda 2, que queremos encontrar.
y van a ver cómo solitos se van a ir desarrollando, ¿no?, los lambda. Pero para k igual 0 tenemos, ya saben que el r es el orden de multiplicidad. En este caso el orden de multiplicidad es 2, porque tenemos un s más 3 elevado al cuadrado. Entonces aquí este r vale 2. Entonces aquí tendríamos lambda de r que vale 2 menos k, en este caso primer k que vale 0, tendríamos lambda de 2 menos 0 sería el lambda 2. Eso vendría a ser igual a 1 sobre k factorial, en este caso k vale 0, 0 factorial, por la derivada ceroésima de ds el 0, ds menos p sub i. En este caso, el polo, ¿cuál es? Para el primer lambda. El polo es igual, perdón, el polo es s más 3, entonces el polo sería menos 3. O sea, aquí sería menos 3, pero con el menos aquí se hace más. Entonces tendría s más 3 elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, que es el cuadrado, y por x de s. X de s ya es toda la expresión del h de s, que en este caso sería 7s cuadrado más 37s más 51, todo sobre s más 2 por s más 3 al cuadrado. Y cerramos eso y evaluamos en s igual a p sub i, que es el polo, o sea, este valor de acá. En el caso de p sub i, en el caso este aquí sería p sub i, sería evaluarlo en s igual a menos 3. ¿Por qué menos 3? Porque es el polo. Es decir, sale de tomar esta expresión, poner s más 3 igual a 0 y despejar s, que sale s igual a menos 3. Es el polo, ¿sí? Entonces aquí sería s igual a menos 3. Entonces ya nosotros lo que hacemos es desarrollar esto. Lambda es igual, el 0 factorial vale 1, sería 1 sobre 1. La derivada 0 es como multiplicar por 1 también, porque no voy a derivar una derivada de ningún orden, ¿sí? Entonces aquí tendría s más 3 al cuadrado. Pero antes de eso, mejor podría haber simplificado este s más 3 al cuadrado con este s más 3 al cuadrado. Y así me quedaría mejor 7s cuadrado más 37s más 51 sobre s más 2. Y eso lo evalúo en s igual a menos 3. Y una vez que yo evalúe todo esto, ya lo único que me faltaría es evaluar en s igual a menos 3, que son solo operaciones. Me queda aquí menos 3. Me queda como resultado, aunque no lo crean, me queda menos 3. Ya hice los cálculos y eso me queda. Espero no haberme equivocado. Ya. Entonces, yo sé que mi lambda 2 vale menos 3. Entonces voy acá y lo voy a reemplazar aquí en mi lambda 2 por menos 3, porque ya sé que esto vale menos 3. Ahora me falta lambda 1. Entonces ahora hago para k igual a 1 y comienzo. Para k igual a 1 sería lambda del orden r, que vale 2, menos 1. Ese vendría a ser lambda igual a 2 menos 1, lambda 1. Ese vendría a ser igual a 1 sobre k factorial. K vale 1, sería 1 factorial. La derivada késima, k vale 1, sería la primera derivada con respecto de s elevado a la 1, que sería la primera derivada, o la derivada de primer orden. ds menos p sub i, el polo. El polo aquí también va a salir menos 3, porque cojo el s más 3 al cuadrado, lo igualo a 0, se me queda igual a s igual a menos 3. Entonces aquí también el polo va a ser igual a ese valor. Entonces una vez que lo hago, tendría s menos 3. Pero con el menos se hace más, porque aquí hay un menos en la expresión y me queda s más 3, ¿verdad? Elevado a la r, que es el orden de multiplicidad, que vale 2. Y multiplico otra vez por toda la expresión del h de s, que es 7s cuadrado más 37s más 51 sobre s más 2 sobre s más 3 al cuadrado. Este s más 3 al cuadrado se simplifica con este.
y como ya ven saberlo, lo evaluamos en el S igual a P sub I, que en este caso también es menos 3, porque es el mismo polo, ¿no? El mismo polo repetido. Ya, entonces una vez que lo primero que aquí hay que hacer es derivar, porque aquí sí hay una derivada. Entonces aquí tendría lambda 1 es igual. El 1 factorial es 1, entonces eso vendría a ser 1 sobre 1. Y aquí tendría la derivada. Entonces antes de hacer la derivada, voy a acomodar esto mejor. Y ya simplificando aquí tendría 7s cuadrado más 37s más 51, todo sobre s más 2. Evaluado en s igual a menos 3. ¿Qué hay que hacer primero? Derivar. Y aquí vamos a aplicar la derivada de una fracción. Para los que no recuerden, la derivada de una fracción, a ver si tengo por aquí, es esta. Entonces está aquí. Déjame abrir la imagen. La derivada de una fracción es la derivada de la primera por la segunda menos la derivada de la segunda por la primera dividido por la función de abajo al cuadrado. Mejor veanla así. La derivada de A sobre B es la derivada de A por B menos A por la derivada de B sobre B al cuadrado. Entonces vamos a aplicar esa expresión. Bueno, copiamos lo que teníamos. En este caso era el lambda 1, que era igual a la derivada con respecto de s de 7s cuadrado más 37s más 51, todo eso sobre s más 2, y eso lo evaluado en s igual a menos 3. Entonces la derivada de la primera, o sea la derivada de la función de arriba, vendría a ser la derivada de 7s cuadrado más 37s más 51, y eso lo multiplicamos por la función de abajo, que es s más 2, menos la derivada de la función de abajo, que sería la derivada de s más 2 por la función de abajo, perdón, por la función de arriba, que sería 7s cuadrado más 37s más 51. Todo eso sobre la función de abajo sería s más 2 al cuadrado. Y eso lo evaluamos en s igual a menos 3. Entonces empezamos a derivar. La derivada de 7s vendría a ser 2 por... ya saben que lo que pasa cuando derivas es que la derivada de 7s sería 2 por 7 por s elevado a la 1. Sería 14s. Eso ya deberían saber ustedes, así que esa es la derivada, 14s. La derivada de 37s sería solo 37. Y la derivada de 51, como es una constante, es 0. Y eso lo multiplicamos por s más 2. Menos la derivada de s más 2 sería la derivada de s, 1. Y la derivada de 2, que es una constante, 0. Y eso lo multiplicamos por 7s cuadrado más 37s más 51. Todo eso sobre s más 2 al cuadrado. Evaluado en s igual a menos 3. Una vez que tenemos esto, ya podemos evaluar. ¿Sí? Entonces, si evaluamos, por ejemplo, aquí tendríamos 14 por menos 3 más 37, todo eso multiplicando a menos 3 más 2, menos, tendríamos 7 por menos 3 al cuadrado, más 37 por menos 3, más 51. Todo eso sobre menos 3 más 2 al cuadrado. 14 por menos 3. Me da menos 42. A ver, vamos a hacer para que me quede más fácil. Aquí menos 42. 42 más 37. El 37 menos 42. Me da menos 5. Aquí. Aquí me da menos 5. Acá menos 3. Más 2 sería menos 1. Menos.
acá. Aquí menos 3 al cuadrado me da 9. Y 9 por 3, 9 por 7 es 63. Más 37, bueno, aquí sería menos 37 por 3, 111, más 51. Y todo eso sobre menos 3 más 2, menos 1 al cuadrado. Eso vendría a ser menos 5 por menos por menos más, sería así, 5 positivo menos K63, menos 111 y más 51. Me da 3. Entonces aquí tendría 5 menos 3 sobre 1 al cuadrado, que es 1, o sea, menos 1 al cuadrado sería 1 positivo. Aquí es al cuadrado, por si acaso. Y menos 1 al cuadrado. Entonces aquí sería 5 menos 3 sería 2, y 2 es el resultado. Entonces aquí este valor de lambda 1 vale 2. Ya una vez que yo tengo esta expresión de las constantes, yo podría decir que el h de s que yo estaba buscando, ya expresado en fracciones parciales, vendría a ser igual a C1, que me dio 5 sobre S más 2, más el lambda 1 que me dio 2 sobre S más 3, y el lambda 2 que me dio menos 3. Menos 3 sobre S más 3 al cuadrado. Y aquí ya puedo empezar a hacer la graficación. Parto de una señal, en este caso es x de s. Y esa señal x de s entra, yo la voy a hacer trabajar con 3 bloques. En este caso sería 1 sobre s más 2 para el caso del primero, y lo multiplico por una constante que va a ser 5. Entonces aquí ya tendría 1 sobre s más 2 por 5. Ahora necesito otro bloque, sería 1 sobre s más 3, y lo multiplico por una constante que es 2. Y necesito un tercer bloque. Podríamos hacerlo así, pero vamos a hacerlo de una forma más elegante. Sería la siguiente. Yo, como acá tengo, en el tercer caso tengo un s más 3 al cuadrado, puedo hacer lo siguiente. Aquí le pongo otro cuadrado que sea 1 sobre s más 3. Entonces a la salida de en este punto tendría 1 sobre s más 3 al cuadrado. Si yo aquí, en este punto, le pongo una constante que sea el número 2, a la salida de este punto yo tendré 1 sobre s más 3 por 2, que vendría a ser este factor. Y a la salida, si a la salida de este punto yo le pongo, le voy a borrar el puntito por si acaso no se confundan. Si aquí yo le pongo, por ejemplo, el menos 3, yo a la salida de este punto tendría el menos 3 sobre s más 3 al cuadrado, que sería este factor. Todo este. Entonces, lo siguiente que va a hacer solamente sumar. Entonces cojo todo y lo pongo y lo ingreso a una sumatoria. Entonces entra aquí, entra acá y entra acá. Y la salida de esa sumatoria ya sería la salida, ¿no? Y de S. Ya hasta ahí estaría resuelto el problema como tal. Pero como una acotación más, ojo, lo voy a resaltar porque esta acotación me la dio mi profesor. Entonces, si yo quisiera darle a la salida un retardo, por así decirlo, de 3 unidades, yo solo pongo un cuadrado, un bloque. Solo pongo un bloque, y en este bloque le pongo Euler elevado a la menos 3s. Así yo ya le estoy dando aquí a la salida un retardo. Entonces yo tendría una salida y de t igual a y 1 de t menos 3, o sea, una salida con un retardo de 3 unidades. ¿Sí? Solo para que lo tengan en consideración. De esa forma tendría un retardo de 3 unidades en la salida. Pero bueno, ese no es el caso. Aquí no nos está diciendo eso, ¿no? Entonces yo aquí en la salida de esto aquí ya tendría mi y de s. ¿Sí?
Entonces yo ingreso x de s, tengo y de s. Ya. Entonces eso vendría a ser todo por el momento. Bueno, por el ejercicio, ¿no? Y ahora vamos a lo que concierne a la clase que nos habíamos quedado la vez pasada. Ejemplo de respuesta de frecuencia en los sistemas LTI CT. Respuesta de frecuencia en los sistemas LTI CT. ¿Cómo es? ¿Cómo va a ser el ejemplo? En este ejemplo nos van a dar lo siguiente. Nos van a dar un sistema que vamos a tener lo siguiente, que de la salida de este sistema vamos a tener BDS, una señal de entrada XDS, aquí regresa con un cuadrito que va a ser 1 sobre S, acá una constante de menos 5, aquí va a retornar, acá otra constante de 0.1, aquí una otra sumatoria y aquí va a ingresar 0.1 y aquí va a salir la salida YDS. Ya, en primer lugar, esta de aquí ya como parte de la solución tiene una configuración canónica, es canónica. Ustedes se van a dar que es canónica por la forma, se van a dar cuenta por la forma. Tiene una entrada, una salida, un BDS, tiene un bloque en medio y dos sumatorias, una y dos. Entonces la forma nos está indicando que es de la forma canónica. Y cuando es de la forma canónica va a tener un BDS aquí, en el medio. Nos van a pedir en el problema determinar y de t, que debe ser la salida, en el dominio del tiempo. Si vamos a tener dos casos, si x de t, que es la señal de entrada, es igual al coseno de 2t, y si x de t, que sería el literal b, es igual al coseno de 10t menos 50. Ya. Obviamente vamos a aplicar el método que les enseñé, la técnica de respuesta de frecuencia en los sistemas LTI-CT. Ya. ¿Cómo podemos empezar con la solución? Primero, para poder aplicar la técnica, yo les dije que primero tenemos que ver si era biestable. Tenemos que ver primero si es bioestable. Es vivo estable. Esa va a ser la primera incógnita, porque si no es vivo estable no podemos aplicar la técnica. Para saber si es vivo estable, nosotros primero debemos determinar el HDS, para luego evaluarlo. En este caso, para determinar el HDS, primero vamos a determinar BDS, luego YDS, y ahí obtenemos el HDS. El BDS, aquí podemos definirlo rápidamente de la siguiente manera. El BDS es igual a XDS, y vean esto de aquí. Aquí el BDS viene y se multiplica por 1 sobre S, y luego se multiplica por menos 5 y pasa la sumatoria. Entonces yo tendría menos 5 por 1 sobre S y por BDS. Esto es lo que tengo aquí. El BDS que está aquí se multiplica por 1 sobre S, luego se multiplica por menos 5 y pasa a sumatoria. Entonces en este punto yo tendría esto y se suma con el XDS. Entonces aquí yo tengo el XDS que se está sumando con esta parte y el menos que está aquí es el menos 5. ¿Y eso qué me da como resultado? A la salida BDS. Por eso tengo BDS igual a XDS menos 5 por 1 sobre S por BDS. Esta va a ser mi primera expresión. La siguiente, lo que puedo hacer aquí en esta primera expresión es despejar XDS. Y para eso esta parte la mando al otro lado.
Entonces yo tendría BDS más 5 sobre S por BDS es igual a XDS. Luego le doy la vuelta y tendría que XDS es igual a BDS más 5 sobre S por BDS. Luego saco factor común BDS. Tendría aquí 1 más 5 sobre S. Y eso. Ahora la siguiente expresión que debo determinar es Y de S. Y eso también la tengo que determinar a partir de la gráfica. La voy a poner por acá. Y de S. Aquí es igual Y de S. Y de S es el resultado de la suma de BDS ¿con quién se está sumando BDS? Con BDS mismo, pero o sea, miren, YDS es igual a BDS, por aquí está entrando BDS, aquí está entrando BDS, y aquí que entra BDS por 1 sobre S y por 0.1, entonces sería BDS más BDS por 1 sobre S y por 0.1. Y de aquí lo que podría hacer es sacar el factor común BDS, me quedaría 1 más 0.1 sobre S. Y luego de eso, ya con estas expresiones, ya puedo obtener el HDS. ¿Por qué? Porque el HDS es igual a YDS sobre XDS. Entonces, el HDS vendría a ser igual. ¿Cuánto vale mi YDS? Vale BDS por 1 más 0,1 sobre S. Y mi XDS vale BDS por 1 más 5 sobre S. Entonces BDS se va con BDS y ya me queda mi HDS. Entonces mi HDS vendría a ser igual a 1 más 0.1 sobre S y 1 más 5 sobre S. Aquí saco factor común S, me quedaría S dividido para 1 es S más 0,1. Acá factor común S dividido para 1 es S más 5. Extremo con extremo, me quedaría S por S más 0.1 sobre medio con medio, S sobre S, perdón, S por S más 5. Sí, es S más 5. Se va S con S y aquí ya me quedaría S más 0.1 y S más 5. Ese es mi HDS. De aquí, de una buena vez, puedo decir que los ceros sería S igual a menos 0.1. Si cojo este factor de arriba y lo despejo la S. Y los polos vendría a ser S igual a menos 5. Entonces de aquí serían los ceros y los polos. Y acuérdense que el criterio para poder determinar si el sistema era vivo estable, perdón, si era el caso vivo estable, era el siguiente. Yo aquí tenía los reales y aquí los imaginarios, JW. Y lo que hacía era graficar los polos. En este caso tengo un polo en menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos 5. Y tengo el polo en menos 5. Y tengo un 0 en 0.1. En este caso el 0 estaría en menos 0.1 por aquí más o menos. Ya, ¿cuál es la regla para que sea vivo estable? Si es asintóticamente estable, entonces es vivo estable. Y para que sea asintóticamente estable, todos los polos se encuentran en el LHP. Todos los polos deben estar en el LHP. El LHP era la parte izquierda, o sea esta. Y como aquí solo hay un polo, que es menos 5, no hay más polos, el polo está en el LHP, entonces si es asintóticamente estable, si es vivo estable. Y si es vivo estable, puedo aplicar la técnica.
Y ahora sí, recién voy a aplicar la técnica. Luego de comprobar que sea vivo estable. ¿Cuál es la técnica? La técnica es que cojo mi h de s, que me dio s más 0.1 sobre s más 5, y sustituyo s igual a jw. Con esto me quedaría mi h de jw igual a jw más 0.1 sobre jw más 5. De aquí tengo que sacar dos cosas: la norma del HJW y el polo, o el ángulo, perdón, o la fase. La norma del HJW no es otra cosa más que la raíz cuadrada de la parte del numerador, que sería w al cuadrado más 0.1 al cuadrado, dividido para la raíz cuadrada del denominador, que sería w al cuadrado más 5 al cuadrado. La j obviamente cuando se eleva al cuadrado se hace 1, porque la j es la raíz de menos 1, entonces ya no la pongo. Entonces me queda esto, ¿no? Vamos a irlo desarrollando. Sería w al cuadrado más 0.1 al cuadrado sería 0.01 sobre la raíz cuadrada de w al cuadrado más 25. Ya, ahora el ángulo θ. El ángulo θ de HJW se calcula de esta forma: la tangente inversa de la parte imaginaria, que en este caso es W, sobre la parte real del numerador, menos la tangente inversa, menos la tangente inversa de la parte imaginaria del denominador, que también es W, sobre la parte real, que es 5. Aquí está la parte imaginaria y la parte real. Si yo tuviera, o sea, en resumen, para que lo tengan claro, si todos los factores que están en el numerador van a ir con signo más, y todos los factores que están en el denominador van a ir con signo menos. A modo de ejemplo extra, por así decirlo, si yo tuviera, por ejemplo, así, 2 más j3, acá 3 menos j5, acá 1 menos j4, acá 3 menos j2. Ojo, repito, es un ejemplo aparte para que quede claro. La tangente vendría a ser igual a la tangente, perdón, el ángulo de fase sería igual a la tangente inversa de primero parte imaginaria 3, parte real 2, más tangente inversa parte del segundo, parte imaginaria sería en este caso menos 5, parte real 3. Aquí está menos 5 y 3. Ahora, los que están abajo se van a restar, menos la tangente inversa parte imaginaria 4, en este caso es menos 4, parte real 1, y menos la tangente inversa parte imaginaria menos 2, parte real 3. Y así es como se saca. En el caso, como lo dije hace un momento, en el caso de que tenga así más de dos factores, por si acaso, para que no se vayan a confundir, ¿no? Ya, entonces, en lo que estábamos. Miren, si en el problema, por si acaso, si en el problema les piden el espectro de magnitud y el espectro de fase, ustedes tendrían que desarrollar una tabla para poder obtener esas gráficas. En esa tabla nos dan W, o sea, vamos a plantear valores de W y vamos a tener que obtener la norma y obtener la fase. Y con esa tabla ustedes van a hacer las gráficas. W va a tomar valores discriminantes como 0, 1, 2, 3, 4 y así sucesivamente para que ustedes tengan el patrón de la gráfica. Pueden ser, por ejemplo, de 0 a 10 nomás. Si yo reemplazo, por ejemplo aquí, W igual 0, en la fórmula que está aquí, tendría la raíz de 0 al cuadrado más 0.01 sobre la raíz de 0 al cuadrado más 25. Y eso, al resolverlo, me daría 0.02. Lo pongo aquí.
luego saco el ángulo θ. Sería, en el caso del ángulo θ, para w igual 0, sería la tangente inversa de 0 sobre 0.1 menos la tangente inversa de 0 sobre 5. Eso me da 0, porque en ambos casos me da 0. 0 menos 0, 0, y eso me da acá 0. Observación, este ángulo θ se calcula con la calculadora en grados. Cuidado, lo van a hacer en radianes, porque si lo hacen en radianes no sale otra cosa. En grados, calculadora en grados. Y entonces yo ya hice los cálculos para mi tabla y me salen los siguientes valores: 0.196, acá me sale 72,9 grados, acá me sale 0.37, luego 0,514, luego 0,71, 0,81 y así sucesivamente. Aquí los hice, por ejemplo, hasta el valor 10. Con el valor 10 sale acá 0.894. Y acá los ángulos salen 65,3, acá 57,12, acá 43,8, 34,7 y para 10 me sale 25,9 grados. Yo con estos valores voy a hacer la gráfica. Por ejemplo, si quiero el espectro de magnitud, en el cual yo tengo que graficar mi h de JW versus W, ese es el espectro de magnitud. Ya, pues yo voy a tomar estos valores. Para el 0 sería, cuando W vale 0, la magnitud vale 0.02. Entonces estaría un punto por aquí. Cuando W vale 1, la magnitud es 0.19. Entonces estaría por acá. Cuando W vale 2, por aquí 1 o 2, H vale 0.37. Por aquí estaría 0.37. Esto vendría a ser por acá. Cuando W vale 3, acá vale 0.51. 0.51 está más acá arriba, aquí un punto. El objetivo es que esto el mensaje, ya para concretar, es que esto me va a quedar así, una señal exponencial. En este caso me quedó de esta manera, y ese vendría a ser el espectro de magnitud. Ahora, el espectro de fase. Así, por el espectro de fase, hacen otro plano. Con W, y en este caso el ángulo θ de HJW. O sea, eso significa el ángulo θ de la función de transferencia H, ¿no? Y JW porque depende de W. Asimismo van a hacer la gráfica. Cuando W vale 0, el ángulo vale 0. Cuando W vale 1, vale 72. Entonces, digamos que 72 está por aquí. Cuando W vale 2, vale 65. Entonces estaría por acá. Estaría más abajo. Cuando W vale 3, vale 57. Cuando W vale 4, vale 43. Cuando W vale... y así sucesivamente. A ver, los valores de los grados van desde 0, 0,72, 65. O sea, yo podría ya darle una forma así como que va bajando. Pero aquí también iba para acá. Algo así, esta forma tendría más o menos. La voy a hacer un poco más grande para que se vea mejor
El caso de, o sea, el gráfico debería ser así más o menos. ¿Sí? Pero ustedes lo hacen mejor. O sea, para tener un gráfico más nítido tendrían que tomar más valores. Por ejemplo, con W igual 0, 0.1, 0.5, 0. Y así sucesivamente, para tener un gráfico más nítido. Y este de aquí sería el espectro de fase. Espectro de fase. Ya. Adicional a eso, vamos a tomar dos valores en especial. Los valores que se obtuvieron con 2 y los valores que se obtuvieron con 10. Ya van a ver por qué. El ejercicio nos planteaba que querían determinar y de t para estos valores de x. X igual a coseno de 2t. Entonces, ¿cuánto vale y de t para x de t igual a cuánto? A coseno de 2t. ¿Cómo resolvemos eso? Aplicando esta técnica de la siguiente manera. Siempre por lo general en las funciones sinusoidales la forma es a coseno wt. Entonces w siempre acompaña a t. Entonces aquí este 2 vendría a ser w, que vendría a ser 2. W igual 2. Yo que les había enseñado para obtener las salidas, las respuestas, que y de t era igual a la magnitud de la señal por la norma y la función tal y como está más el desfasamiento WH de J W. Eso les enseñé cuando les mostré la técnica. Entonces si aplicamos esto aquí vendría a ser la magnitud de esta señal es 1. El HW para W igual 2, porque es para W igual 2 porque el W de la señal vale 2, es este valor, el 0.37. ¿Se ve? El H vale 0.37. Aquí ponemos 0.37 por el coseno de W que vale 2, W 2t, más el ángulo, en este caso para W igual a 2 es 65.3 grados. Y esa vendría a ser la señal de salida para la primera señal de entrada. Ese era el literal A. Y el literal B me decía que teníamos una señal de entrada x de t igual al coseno de 10t menos 50 grados. Ya, entonces, así mismo, aquí W ¿cuánto vale? W vale 10. Entonces, para W igual 10, que vendría a ser el de aquí abajo, tengo un HJW de 0,894. Así que yo tendría que y de t es igual a 1, que es la magnitud de la señal original, por la norma del H de JW para cuando W vale 10, que es 0,894. 0,894 por el coseno de 10t menos 50 grados, que son los grados que ya estaban originalmente en la función, más el teta de HJW, que es 25,9 grados, para W igual a 10. 25,9 grados. Obviamente, aquí tienen que hacer esa reducción. Y me queda aquí 50 más 25,9, alrededor de 24 grados. Entonces, la respuesta y de t vendría a ser igual a 0.894 por el coseno de 10t menos 24 grados. Y esa es la salida para la señal B. Y en resumen, así es como se utiliza la técnica del tema que yo les había dado. De este tema, del tema ejemplo de respuesta de frecuencia de los sistemas LTI-CT.
que les di una teoría bien densa, pero como pueden ver la resolución del problema no es muy complicado. Ya, eso vendría a ser todo por la clase de hoy. Sigan estudiando bastante, nunca dejen de estudiar. Nos vemos.